Como bien saben, Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento. De hecho, hay un libro con su nombre en el Antiguo Testamento, y que fue profeta y sacerdote en Israel, que vivió y trabajó en Jerusalén en las últimas décadas del reinado del sur de Judá. Recuerden que a nivel histórico el pueblo de Israel hizo lo malo, muchas cosas delante de Dios, y finalmente fue exiliado por 70 años por el imperio de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Después salieron del exilio, pero estamos hablando en este periodo histórico. Y previo a este exilio, Jeremías fue llamado justamente como profeta para el pueblo de Dios, para advertirle a Israel de todas las severas consecuencias que trae el romper ese pacto que había hecho con Dios, el romper la ley por sus conductas. Incluso predijo que el imperio de Babilonia justamente vendría como instrumento de Dios para ejecutar su juicio sobre Israel, destruyendo en primera instancia a Jerusalén. No solamente era el templo, sino toda la ciudad iba a quedar devastada, y llevando al pueblo al exilio. Todo esto estuvo advertido. Tristemente, las palabras de Jeremías no hicieron mella en el pueblo de Dios y a la vez se hicieron realidad. Jeremías también vivió bajo el asedio, y que realmente eran condiciones devastadoras las que sufría el pueblo que estaba sitiado. Y bueno, eso también lo sufrió Jeremías. Es como decir, es horrible, ¿no? Esto de decir, te lo dije, porque él ya sabía lo que iba a esperarle al pueblo, pero él estaba dentro de ese pueblo y él estaba sufriendo esas consecuencias también. Te lo dije, decía Jeremías. Bueno, finalmente vino la destrucción de Jerusalén. Él también fue testigo personal de lo que fue vivir el exilio, de lo que es llevar a sus compatriotas lejos de su tierra. Y hablando en cuanto al libro, el libro surgió, este libro de Jeremías, el que tenemos nosotros ahora para leer, surgió de una manera interesante. En el capítulo 36 se nos dice que Jeremías estuvo 20 años, no un par de meses, 20 años predicando en Jerusalén, hasta que Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, todos sus dichos, todas las cosas que él había hablado, todos sus escritos, para hacer una recopilación. Esto es como una antología, una colección de colecciones, si se quiere, de todo lo que él hizo, escrito, hablado y demás. Y lo ayudó un asistente, muy buen asistente, llamado Baruch, que fue el que hizo esta presentación del libro de Jeremías, de forma tal que el profeta fuera destacado como un mensajero de Dios, de la justicia divina y de su soberanía. Vemos entonces que en esta antología, en esta colección de colecciones, el libro comienza con Dios llamando a Jeremías. Iba a acusar a Israel de todo lo malo que estaba haciendo delante de Dios, pero cosas realmente malas, y le iba a dar una advertencia, varias advertencias de hecho, de que el juicio venidero de Dios estaba llegando, estaba a la vuelta de la esquina, pero que también traería un mensaje de esperanza a futuro. Miren, la primera parte del libro, que van del capítulo 1 al 24, habla justamente de todo esto. Habla todo lo que pasó antes del exilio como idea central. Y aquí es cuando Israel es confrontado con estas advertencias de Dios. Estas advertencias de Dios tienen un gran fundamento. Ellos estaban siendo prácticamente paganos. Cuando hablo de paganos, hablo de idólatras, hablo de personas que se supone que eran del pueblo de Dios, pero que estaban adorando a otros dioses.
De muchas maneras adoptaron esta adoración a otros dioses cananeos. Edificaban santuarios. Y lo peor es que también hacían cultos a Moloc. Adoptaron costumbres, incluso el sacrificio de niños para adorar. Iban, ponele que de día, al templo a adorar a Dios como si estuviera todo bien. Y llegado a la noche, iban al otro santuario a adorar a otros dioses, a realizar otros hechos calamitosos. Así, en esta condición espiritual, moral y social, estaba el pueblo de Dios. Todos se habían corrompido, habían hecho un abandono completo de la ley, pero esto no fue de un día para otro. Esto vino en picada, vino en decadencia. Año tras año, vez tras vez, el pueblo iba deslizándose hacia la práctica de pecado las prácticas de pecado más horripilantes que pudieran cometer. El pueblo también estaba tan corrompido que vulneraba a los vulnerables. Estamos hablando de los huérfanos, las viudas, los migrantes, los inmigrantes. Estaban aprovechándose de las condiciones sociales que ellos tenían, que eran más bajas que los demás, para usurpar sus derechos y aprovecharse de ellos. No les importaba nada, estaban totalmente corrompidos. Así que Jeremías hace, como me gusta leerlo por ahí, su impopular anuncio, porque realmente nadie lo quería escuchar y a nadie le interesaba escucharlo. Y el anuncio era que Dios, el Dios de Israel, venía con juicio y que Él destruiría su propio templo y castigaría a Israel enviando a un enemigo del norte, que sería un ejército que Dios utilizaría como instrumento en sus manos para que la conquiste. Y claramente Dios estaba hablando ahí del imperio de Babilonia. Todo esto nos lleva a una transición que se da en el capítulo 25. Y aquí vemos que Israel, pese a todas estas advertencias y estas cosas que escuchó, no había hecho caso a las palabras de Jeremías, escuchaba más bien a otros falsos profetas y no se volvió a Dios. Así que en el primer año del reinado del rey Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos de Babilonia estaban en camino y que Israel y todos sus vecinos serían conquistados y llevados al exilio por durante 70 años. Jeremías compara a Babilonia como una copa de vino que llegó hasta el borde y que ese juicio, esa justa ira de Dios sería derramada sobre todos ellos por la injusticia, la inmoralidad y la idolatría tanto de Israel como de sus vecinos, de sus naciones vecinas. Así que Dios iba a hacer beber de esta copa a todos ellos. Todo lo que se iba a escribir después del capítulo 25 tiene que ver con el ataque que iba a recibir Israel y sus vecinos, primero del 26 al 45 sobre Israel y del 46 al 51 sobre sus vecinos. Y dentro de sus vecinos, hoy vamos a estar viendo el capítulo 49. Hoy veremos el juicio de Dios derramado sobre alguna de las naciones que allí se mencionan, que allí se detallan, no sin antes spoilearles algo, ¿sí? Que estos últimos capítulos, alrededor del 51, también habla no solamente de Israel y de sus vecinos, sino también de Babilonia. Les quiero contar de que estos escritos, estos poemas más largos son dedicados a Babilonia.
porque sobre Babilonia también caerá juicio. Babilonia no está dentro de los estándares de justicia de Dios. Babilonia fue un instrumento que Dios utilizó, no que animó a que lo hicieran, porque Dios no es así. Pero ya que Babilonia lo iba a hacer igual, entonces Dios utiliza ese recurso para impartir su juicio sobre Israel, sobre sus vecinos. Pero Babilonia no iba a quedar exenta de juicio también. Jeremías denuncia el orgullo y la injusticia, la barbarie de esta nación. Yendo al capítulo 49, vamos a ver uno de los mensajes proféticos que dio Jeremías, en este caso contra los amonitas. Les cuento que el capítulo 49 hay 5 mensajes, ¿sí? 5 profecías para distintas naciones, distintos pueblos. Vamos a empezar con el mensaje contra los amonitas. Este es el mensaje que se dio sobre los amonitas. Esto dice el Señor: ¿no hay descendientes de Israel para que hereden la tierra de Gad? ¿Por qué ustedes, adoradores de Moloc, habitan en sus ciudades? En los días futuros, dice el Señor, haré sonar el grito de guerra contra la ciudad de Rabá. Se convertirá en un montón de escombros y las ciudades vecinas serán quemadas. Entonces Israel volverá a tomar la tierra que ustedes le quitaron, dice el Señor. Clama, oh Hesbón, porque la ciudad de Ai quedó destruida. Lloren, oh habitantes de Rabá, pónganse ropa de luto. Lloren y giman, escondidos detrás de los arbustos, porque su dios Moloc será llevado a tierras lejanas junto con sus sacerdotes y funcionarios. Estás orgullosa de tus fértiles valles, hija rebelde, pero pronto se convertirán en ruinas. Confiaste en tus riquezas y pensaste que nadie podría hacerte daño. Pero mira, yo traeré terror sobre ti, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tus vecinos te expulsarán de tu tierra y nadie ayudará a tus desterrados cuando huyan. Sin embargo, yo restableceré el bienestar de los amonitas en los días venideros. Yo, el Señor, he hablado. Bien, el Señor habló fuerte y claro contra los amonitas. Los amonitas, les cuento, eran descendientes de Lot. Eran étnicamente, si se quiere, por decirlo de alguna manera, afines con el pueblo, con los hebreos. Y su territorio tenía una vasta extensión, cercana al pueblo de Israel. Y desde el desierto sirio, arábigo, hasta el Jordán, era que se extendían, para tener una idea. A lo largo de la historia hubo muchísimos conflictos entre el pueblo de Israel y estos amonitas. Habían muchas disputas territoriales y el profeta Jeremías en esta ocasión critica a los amonitas principalmente por 2 razones. Primero, por usurpar territorio, conquistar violentamente territorios que le pertenecían a las tribus de Gad y de Rubén. No eran de ellos, era algo que Dios había destinado, eran tierras que Dios había destinado para las tribus de Gad y de Rubén, para el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, eran tremendamente orgullosos, arrogantes, que se basaban y cimentaban su soberbia en las riquezas de sus tierras, de sus lucros. Y Jeremías entonces advierte sobre un inminente castigo divino sobre esta nación. Predice que Dios iba a traer guerra, la guerra contra Rabat, que era la capital amonita, actualmente es Amán, y con todas sus ciudades de alrededor. Utiliza una imagen muy fuerte para ellos, que es a este dios Moloc,
al que era como un toro al que le sacrificaban los niños, a este Dios de los amonitas siendo llevado al exilio también como símbolo de la caída de esta nación. Pero increíblemente para nosotros, para nuestros ojos, la condenación, el mensaje para los amonitas no terminaba en una destrucción total, sino que Jeremías profetizaba una eventual restauración de esta nación. Dios promete hacer volver a los cautivos amonitas a su tierra, lo que sugiere esperanza para ellos y la posibilidad de redimirse, incluso aunque sea esta una nación pagana. Por supuesto, no continuando con las barbaridades que hacían, sino volviéndose al Dios verdadero. Mensaje. El segundo mensaje va contra Edom, los edomitas. Este es el mensaje que se dio acerca de Edom. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿No hay sabiduría en Temán? ¿No queda nadie que pueda dar sabios consejos? Dense la vuelta y huyan. Escóndanse en cuevas profundas, habitantes de Dedán. Pues cuando yo traiga desastre sobre Edom, a ti también te castigaré. Los que cosechan uvas siempre dejan algunas para los pobres. Si de noche vinieran los ladrones, ni ellos se llevarían todo. Pero yo despojaré la tierra de Edom y no habrá lugar donde esconderse. Sus hijos, hermanos y vecinos serán todos destruidos y Edom no existirá más. Pero protegeré a los huérfanos que queden entre ustedes. También sus viudas pueden contar con mi ayuda. Así dice el Señor: si el inocente debe sufrir, ¿cuánto más tú? No quedarás sin castigo. Debes beber de esta copa de juicio. Pues juré por mi propio nombre, dice el Señor, que Bosra se convertirá en objeto de horror y en un montón de ruinas. Se burlarán de ella y la maldecirán. Todas sus ciudades y aldeas quedarán desoladas para siempre. He oído un mensaje del Señor. Se envió un embajador a las naciones para decir: formen una coalición contra Edom y prepárense para la batalla. El Señor le dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones. Todos te despreciarán. Has sido engañada por tu propio orgullo y por el temor que inspirabas en los demás. Vives en una fortaleza de piedra y controlas las alturas de las montañas. Pero aun si haces tu nido con las águilas en las cumbres, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Edom será objeto de espanto. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Será como la destrucción de Sodoma, Gomorra y sus ciudades vecinas, dice el Señor. Nadie vivirá allí, nadie la habitará. Vendré como un león que sale de los matorrales del Jordán y atacaré a las ovejas en los pastos. Echaré a Edom de su tierra y nombraré al líder que yo escoja. Pues, ¿quién es como yo y quién puede desafiarme? ¿Qué gobernante puede oponerse a mi voluntad? Escuchen los planes que tiene el Señor contra Edom y contra la gente de Temán. Aún sus hijos pequeños serán arrastrados como ovejas y sus casas serán destruidas. La tierra temblará con el ruido de la caída de Edom.
y su grito de desesperación se oirá hasta el Mar Rojo. Mira, el enemigo cae en picada como un águila desplegando sus alas sobre Bosra. Aún los guerreros más poderosos estarán en agonía como mujer en trabajo de parto. El mensaje contra Edom es uno de los más extensos. Se dedicó lindo Jeremías a profetizar contra los edomitas de parte de Dios. Y en esta profecía encontramos que esta nación vecina de Israel eran conocidos por su sabiduría, también por su orgullo, por su arrogancia. Pero Dios predice que ni su sabiduría, ni su arrogancia, ni toda la altivez los va a salvar del castigo que Dios tiene planeado para ellos. La profecía comienza incluso con una ironía sobre la sabiduría de Edom. ¿Qué acaso? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Haciendo preguntas, ¿no? Y advirtiendo que eso no les iba a servir para nada en tiempos de prueba, que la sabiduría que ellos ostentaban no les iba a ser útil y que cuando llegue la hora del juicio de Dios, todo iba a ocurrir, tal como Dios lo decía. Habla de una devastación, habla de sufrimiento por parte de los edomitas, habla de que los invasores iban a llegar como ladrones nocturnos, que iban a pestañear y ahí iban a tener a los invasores y no iban a poder hacer nada por eso, y que iban a saquear todo a su paso. La destrucción era inminente, era completa, no iban a tener donde esconderse. Si iban a lo profundo no iban a llegar, si iban a las cumbres, aún con las águilas, tampoco iban a tener suerte. Ni siquiera sus aliados vecinos iban a ir a su rescate o en su ayuda. La geografía de Edom no les iba a solucionar nada, porque tenía ciertas características esta nación, este pueblo, que les ayudaba porque era un terreno montañoso y rocoso. Esto también les daba una falsa sensación de seguridad, como que ¿quién va a venir acá? ¿Quién iba a poder? Y sin embargo, la profecía advierte que ni aún las fortalezas, ya sea construidas por el hombre o naturales, iban a poder protegerlos del juicio divino. Pero, y me gusta mucho, mucho destacar este versículo 11 y 12, dice el Señor: protegeré a los huérfanos que quedan entre ustedes. También sus viudas pueden contar con mi ayuda. Así dice el Señor: si el inocente debe sufrir, ¿cuánto más tú no quedarás sin castigo? Debes beber de esta copa de juicio. Ahora sí, el siguiente mensaje profético de Jeremías contra Damasco. Acerca de Damasco. Esto dice el Señor: el temor se apoderó de las ciudades de Hamad y Arfad, porque oyeron los anuncios de su propia destrucción. El corazón de ellos está agitado como el mar cuando hay una tormenta furiosa. Damasco se volvió débil y toda la gente trató de huir. El miedo, la angustia y el dolor se han apoderado de ella como a una mujer en trabajo de parto. Esa ciudad famosa, ciudad de alegría, será abandonada. Sus jóvenes caerán en las calles y morirán. Todos sus soldados serán matados, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y prenderé fuego a las murallas de Damasco, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. Bien, otro análisis, otra descripción profética de Jeremías, en este caso, como hemos visto, contra Damasco. Esto está en la región de Siria y se está centrando en esta ciudad de Damasco justamente. Y esta profecía destaca los avances de las fuerzas militares
las fuerzas invasoras y todas las consecuencias que iba a traer sobre las ciudades de Siria. Empieza el profeta a detallar el recorrido de la invasión, que viene desde el norte. Esto es una ruta tradicional que los invasores tenían en la Mesopotamia y que luego termina desembocando en Damasco. Es una ciudad opulente, ¿sí? Muy ostentosa, la capital de Siria, y se describe como una invasión, como si fuera una noticia con mucho bullicio, como algo que se está anticipando, como si fuera un gran centro de negocios, un centro comercial, que luego entra en pánico y que procuran huir, pero no tienen a dónde. Este contraste de lo que se conoce como Damasco, se conocía como Damasco en aquel momento, ¿no? Como una ciudad justamente opulenta, ostentosa, de prestigio, alegre, tiene un contraste serio y dramático contra una ciudad aterrorizada por el juicio de Dios que cae sobre ellos. La ciudad iba a ser masacrada en las plazas, y esto realmente pinta un cuadro bastante desolador, bastante devastador. Esto es lo que ocurriría contra Damasco. Ahora vayamos al mensaje profético de Jeremías contra Cedar y Azor. Este es el mensaje que se dio acerca de Cedar y los reinos de Azor, que fueron atacados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto dice el Señor: avancen contra Cedar, destruyan a los guerreros del oriente, tomarán sus rebaños y carpas, y sus pertenencias y camellos les serán quitados. Se escucharán voces de pánico en todas partes. Somos atemorizados a cada paso. Corran y salven sus vidas, dice el Señor. Gente de Azor, escóndanse en cuevas profundas, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha conspirado contra ustedes y se prepara para destruirlos. Levántense y ataquen a esta nación tan confiada, dice el Señor. Su gente vive aislada en el desierto, sin murallas ni puertas. Todos sus camellos y demás animales serán de ustedes. A este pueblo que vive en lugares remotos lo esparciré a los cuatro vientos. Traeré sobre ellos calamidad de todas partes, dice el Señor. Azor será habitada por chacales y quedará desolada para siempre. Nadie vivirá allí. Nadie la habitará. Bien, tenemos el mensaje contra Cedar y Azor. Y este texto, esta profecía de Jeremías, habla de una región. En realidad estos son regiones habitadas por tribus llamadas beduinas. Y esto se da en el desierto de Arabia. El pasaje habla de una invasión también inminente de destrucción de estas tierras por parte del ejército de Nabucodonosor. Y comienza esta profecía hablando de los hijos de Oriente. Esto hace referencia, son términos bíblicos que hacen referencia a poblaciones nómadas o seminómadas que habitaban más allá de lo que rodeaba a Israel, más allá de Transjordania. Y bueno, Cedar era una tribu conocida en el desierto de Arabia también. Se presenta como símbolo de esta nación, de esta zona desértica. Y Azor, que era menos conocida, también se menciona como una localidad cercana a esta Cedar. Estas tribus eran conocidas por habilidades técnicas, militares, estratégicas, especialmente con el arco. Y se predice en esto de que habla Jeremías que aún este poderoso ejército
tan técnico y habilidoso con estas armas, no iban a poder hacer nada frente a Nabucodonosor. Ellos terminarían apoderándose de todas sus riquezas, y estamos hablando de tiendas, ganado, camellos. Recuerden que estaban en el desierto de Arabia. Estos habitantes se verían obligados a huir, tendrían que ir a buscar refugio, pero sin embargo, aún allí iba a encontrarlos Nabucodonosor, aplicando así como instrumento de Dios la justicia divina. Los iba a perseguir implacablemente. Y esto también nos habla y nos muestra un cuadro de terror, de desolación para ellos. A diferencia de las fortalezas justamente fortificadas de otras naciones, de otras ciudades, ellos, como eran nómadas, obviamente no tenían puertas ni cerrojos, como dice por ahí el texto, así que básicamente iban a ser pan comido para el ejército babilonio. El último mensaje contra Elam. El profeta Jeremías recibió del Señor este mensaje acerca de Elam al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: destruiré a los arqueros de Elam, lo mejor de su ejército. Traeré enemigos de todas partes y esparciré a la gente de Elam a los 4 vientos. Serán desterrados a países de todo el mundo. Yo mismo iré con los enemigos de Elam para destrozarla. En mi ira feroz traeré gran desastre sobre el pueblo de Elam, dice el Señor. Sus enemigos lo perseguirán con espada hasta que yo lo destruya por completo. Estableceré mi trono en Elam, dice el Señor, y destruiré a su rey y a sus oficiales. Sin embargo, en los días que vienen, restableceré el bienestar de Elam. Yo, el Señor, he hablado. Bien, en este texto, acá Jeremías nos presenta otra profecía, en este caso contra el reino antiguo de Elam. Elam era un reino milenario y, como demuestran algunas excavaciones arqueológicas, se puede decir que era una cultura sofisticada. Tenía como capital Susa, y en los tiempos bíblicos se menciona como un imperio poderoso, pero que también a lo largo de su historia fue conquistado por otros. Y finalmente, ¿por quién iba a estar conquistado? Iba a estar conquistado bajo el mando del imperio de Nabucodonosor. Es interesante notar que Elam no tenía una relación directa con el pueblo de Israel, con el reino de Judá, pero Jeremías probablemente vio que cuando estaban invadiendo el ejército babilonio a Jerusalén, estos elamitas estaban, ¿saben cómo? Como mercenarios con el ejército de Babilonia, atacando también a Jerusalén. Todo esto nos situamos en el 598 a.C. Y esto pudo haber inspirado la profecía también, por su participación en la conquista de Jerusalén por los de Babilonia. Y aquí Dios se presenta como juez supremo de todas las naciones, incluso aquellas lejanas como lo era Elam. Y la profecía anuncia para Elam, así como para las demás, un castigo severo. Dice que Dios rompería el arco de Elam, símbolo de su poder militar también, y se iba a dispersar su población a los 4 vientos. Y la imagen de Dios, otra imagen que se utiliza, sentándose en el trono de Elam para juzgar a los culpables, es impactante. Él está sobre todos.
la soberanía divina está sobre todos y sobre todas las naciones. Pero también, como muchas profecías bíblicas, aquí encontramos que hay una cuota de esperanza para estos del Elam. Jeremías anuncia que al fin de los días Dios hará volver a los cautivos del Elam. Y puede haber también para ellos redención, aunque sea una nación pagana, aunque sean mercenarios en contra del pueblo de Dios. Para ir redondeando todas estas profecías de Jeremías hacia estas naciones, pueblos y tribus, este capítulo 49 realmente hace profecías fuertes. Jeremías entendía perfectamente el rol de Dios en la historia a nivel mundial y ofrece una visión completa de la extensión de la soberanía de Dios, no solamente para con el pueblo de Dios, con su pueblo, sino también con el resto de las naciones. Es fuera de las fronteras de Israel en este caso, de lo que hemos leído. Explica que Dios es soberano y que realmente trata con justo juicio a todos y a todas las naciones. Pero justamente como Dios es un Dios justo, tiene que aplicar también su juicio contra aquellos que han hecho el mal. ¿Cuáles eran los males, los pecados, los afanes que tenían estas naciones, pueblos y tribus que hemos visto hoy? Bueno, los amonitas tenían esto del poder, el hecho de conquistar violentamente territorios que no le pertenecían, eran colonizadores, si se quiere. Tenían orgullo, tenían arrogancia, estaban basados en sus riquezas como nación. ¿Qué les pasaba a los edomitas? Era un pueblo que se jactaba por su sabiduría, su intelectualidad, paz, su grandeza mental. Y también esa sensación pedante de seguridad por las fortificaciones que tenían y ostentaban. Los de Damasco se jactaban también de sus riquezas, que eran opulentes, que eran grandes mercaderes, negociantes en sus comercios. Los de Cedar y los de Azón, los de esta parte de Arabia, eran muy habilidosos con sus técnicas y estrategias militares. Sus defensas eran muy buenas, a entender de ellos. Y los de Elam, como vimos ahora lo último, eran poderosos y eran codiciosos y eran capaces de vender su alma, de venderse como mercaderes por poder y riquezas. Sin embargo, en este capítulo 49 también se nos muestra a un Dios con misericordia, que les dio tiempo, mucho tiempo, para que puedan arrepentirse. Les advirtió, les llegó el mensaje y les dio tiempo para arrepentirse antes del castigo divino, antes de que beban de esa copa de juicio sobre ellos. Y aún así también Él prometió restaurar algunas naciones después del exilio. Dios es capaz de juzgar, así también como de restaurar, acorde a su soberana voluntad. Entonces, yéndonos a hoy, al día de hoy, a nosotros, ¿qué nos implica a nosotros todo esto? Bueno, yo creo que mucho, porque a lo largo de la historia, estos afanes, estos pecados, estas características de estos pueblos, tribus y naciones que hemos visto hoy, lo podemos ver en la actualidad también. Porque cuando hablamos de nación, ¿hablamos de qué? De un conjunto de personas unidas por una cultura común y que generalmente viven bajo un gobierno, un mismo gobierno, independientemente de otros gobiernos del mundo. Y hablemos de las naciones hoy.
¿qué características tienen la gran mayoría? ¿Acaso no son jactanciosos también que procuran la conquista de territorios como los amonitas? ¿Acaso no también se jactan tanto, se jactan de su intelecto y de su sabiduría como los hacían los edomitas? ¿Que creen que están a la vanguardia y que por eso son más que los demás? ¿Acaso no hay gente o naciones como Damasco que también tienen opulencia, tienen mucha opulencia, son gente de grandes negocios, comercios turbios, por cierto? ¿Acaso no hay gente como ellos hoy por hoy? Naciones que aplican estas conductas. ¿Acaso no hay gente muy estratega, pero que tiene mucho armamento militar, capaz de destruir al mundo entero y que se jactan de eso? ¿Acaso no hay poderosos y codiciosos que se venden al mejor postor con tal de tener y de mantener su estatus de riqueza y de poder? Claro que las hay. Las hay en el tiempo antiguo y las hay hoy también. ¿Qué creen que iba a pasar con ellas? ¿Qué creen que Dios va a hacer con estos pueblos, con estas naciones que nos circundan hoy? La gente se está cansando. Se está cansando de la violencia que muchos países ejercen, como golpes militares, por ejemplo, o como dictadores. La gente se está cansando de ideologías que se creen tan a la vanguardia, pero que destruyen la esencia del ser humano. Yo pienso en países. Si pienso en el norte, pienso en un Canadá. Si voy a Europa, pienso en Francia, pienso en España. Si me voy más para el lado de Oceanía, en Australia. Si me voy más a Centroamérica, por ahí, yo estoy pensando en Venezuela ahora. Si estamos hablando de acá de América del Sur, pienso en Chile. Piensen en estos países, cómo viven hoy y qué les está pasando. Piensen en las cosas que están viviendo, en las cosas que las unidas y grandiosas naciones están queriendo impartir y bajar para que otros hagan uso y abuso de su poder, uso y abuso de su sapiencia, uso y abuso de sus riquezas, y justamente haciendo uso y abuso de la vulnerabilidad de aquellos que no tienen forma de defenderse. Hablamos igual también como el Antiguo Testamento habla, de viudas, de huérfanos. Hablamos de los inmigrantes. Hablamos de gente que necesita del respaldo, a veces del gobierno y de su población, y no la encuentra. Más tarde o más temprano, ¿qué creen que les va a pasar? Todo va a caer. Porque el Señor es un Dios justo, es un Dios bueno, que va a cuidar a aquellos que son de Él, que le siguen, y va a destruir a aquellos que se le opongan. Más tarde o más temprano, todo va a caer. El juicio también va a caer sobre estas naciones. Si continúan en esta tarea de ir en contra de los intereses de Dios. Y ahí, en este punto, estamos nosotros. Porque nosotros, a todo esto, tenemos también como Jeremías un rol profético que cumplir. Nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos este rol profético, esta gran responsabilidad de poder, entre otras cosas, compartir del amor de Dios a todas las personas, sean o no sean paganos, sean de la clase que sean. Tenemos el deber
de compartirles el mensaje del Evangelio, porque esta es la forma que las personas encuentran, no solo de salvar su alma, sino de poder cambiar una nación entera. Porque hablamos hace un ratito, ¿no? Como definición, ¿qué es una nación? Es un conjunto muy grande de personas. Si las personas cambian, necesariamente, ya sea por interés genuino o no, los gobiernos tienen que cambiar. Pero el cambio empieza por dentro. Y si no hay quien le predique de Jesús a las personas, entonces no va a haber cambio que esperar. Es más, podemos anticipar que va a ir todo de mal en peor. Dios, ayer y hoy, sigue siendo un Dios justo y soberano sobre las personas y sobre las naciones. Y está esperando que gente como Jeremías y como nosotros cumplamos este rol profético de compartir el mensaje del Evangelio a cada persona para que justamente la arrogancia del corazón cambie, la arrogancia y esas ansias e ínfulas de poder cambien, y entonces puedan cambiar también los gobiernos y puedan también acompañar estos cambios los intereses de Dios, que es para el bien de todos, por cierto. Pero si así no pasa, que nosotros sí hagamos la tarea que nos corresponde, porque Dios, tarde o temprano, va a impartir su juicio sobre todos y sobre cada una de las naciones de este mundo. Así que el Señor nos ayude en esta tarea, no fácil, porque vamos a estar dando, así como Jeremías, un anuncio y un mensaje que quizás a nadie le interese, que a nadie le importe, que sea inoportuno, pero que es necesario, para que después nadie diga, a mí nadie me lo dijo. Sí, se te compartió el mensaje del Evangelio, tuviste la oportunidad de cambiar y no quisiste. Esa fue tu decisión, la del otro, el hecho de querer ir en contra de los intereses de Dios. Que cada uno haga su parte, que Dios va a hacer la suya. Oramos. Señor, te doy muchas gracias, porque eres un Dios bueno, eres un Dios justo, que no te tardas en rescatar a las personas, que nos advierte vez tras vez, a lo largo del tiempo, las cosas que debemos de corregir. Nos advierte, Señor, por el mal camino que muchas veces vamos caminando, no solamente como personas en lo individual, sino en lo colectivo, como nación. Nos advierte, Señor, de las implicancias que trae el desviarse tanto de tus preceptos, de tus mandatos, Señor. Ayúdanos a que cada uno, en el lugar que le corresponda, en el lugar en donde estemos, podamos ser faros de esperanza para las personas que están a nuestro alrededor. Y por qué no, si se nos da la chance, la oportunidad también ser de impacto a aquellas ciudades o a aquellos gobiernos en donde estemos implicados estar. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos y a poder ser fieles en el hecho de compartir un mensaje que para muchos les caerá bien, pero seguramente para muchos otros sería un mensaje inapropiado, inoportuno, impopular. Ayúdanos, Señor, a poder tener un amor tal por la gente de que aún así sigamos compartiendo el mensaje que nos has dado a través de Jesús, porque como dije en otro momento, no se trata de nosotros, sino de Cristo. No se trata de nosotros, sino de Él. Gracias, Señor. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia y por tu justo juicio. En tu nombre. Amén.